Buenas, buenas, mi gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi Jennifer? Hola, Julián Naranjo. Feliz día, chico. Feliz día, Alejandro, también. ¿Verdad? Feliz día, Alejandro. Y Alejandro tiene cara, hay que saludarlo Así siempre, es. porque ya todo el mundo lo Ya lo conoce. conocieron del episodio Ya de es popular. aniversario. Hasta me preguntan dónde está Ale. Quiero ver a Ale por ahí, ¿vale? Después te mando mensajitos que me dijeron por ahí. No te pongas Opa, rojo, chico. opa. Bueno, y este episodio estamos muy felices porque Fanfarrias tenemos dos nuevos patrocinantes. Y la primera patrocinante es, y espero que la recuerden muy bien, es Marian Pineda, nuestra queridísima amiga del episodio número 10. Exacto. Si sienten que llegan a miércoles y ya quieren que sea viernes o han pasado por una situación desafiante y no encuentran su centro todavía, pues se la tenemos. Claro que sí. Pueden llamar a Marian, su coach, su potenciadora de vida, y si la contactan al teléfono, dicen que viene de parte de nosotros, la primera sesión viene por parte nuestra. Aprovechen esa oportunidad porque eso es por tiempo limitado. Exacto. Y nuestro segundo patrocinador es Belavita Wellness Center. Si quieres recuperar el glow de tu rostro y reconectar nuevamente con tu cuerpo a través de distintos masajes, Belavita Wellness Center es tu espacio de bienestar integral. Y si la contactas con los números que están en pantalla, vas a obtener un 10% de descuento solo si nos nombras a nosotros en cualquiera de uno de sus tratamientos. aprovecha esos regalitos. Y después de nuestro primer espacio publicitario, ahora a lo que venimos. ¿Qué vamos a hablar hoy, mi Jennifer? Ay, Julio Naranjo, y tenemos un tema que es bien extenso y también un tema antiguo. Vamos a hablar de la energía y de cómo la energía nos afecta en momentos específicos de nuestra vida, cuando estamos conscientes de ella, cómo la ponemos a nuestro favor, cómo logra ser un bienestar para nosotros. Eso y más. Claro. Este tema ahorita Esto pica se y se extiende. extiende. Y para eso me gustaría definir qué es energía. Y cuando hablamos de energía, me refiero a esa energía sutil, esa vibración sutil que está en todos nosotros, que está en todo lo que nos rodea. Esa corriente invisible que conecta nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Y desde la perspectiva holística influye en lo que son nuestra salud, nuestras relaciones y hasta en el rumbo de nuestra vida. En el mundo se le conoce como por muchos nombres, ¿no? Se le conoce por la fuerza vital, la energía universal. En la India, el prana, Oh. y en la medicina tradicional china se le dice qi, pero se escribe chi. Y en otras partes también se le llama bioenergía, pero en realidad estamos hablando es de lo mismo, que es esa fuerza que nos da vida, que, que mueve nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y lo que más me gusta de lo que estás explicando, Julio, que lo estás explicando como te gusta a ti, bien, bien claro, y es que la energía no la vemos, ¿no? ¿Cómo hablamos de algo que no vemos, Sí, que no es entonces tangible? hay gente que no, que yo no creo en eso. La pregunta no es que si crees o no en eso, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿estás consciente de cómo está tu energía? Esa es la verdadera pregunta. Y para eso hemos invitado a una experta en la materia, bueno, no en la materia, en la energía, y que ella se llama Carolina Rodríguez, ella es terapista holística, ella ayuda a las personas a liberar esos bloqueos emocionales y energéticos, a reconectar con su poder interno, y eso lo hace a través de procesos individuales y en grupo, ¿no? Y también ha desarrollado unas técnicas de sanación energética como catarsis y higher transmission. También es autora de este hermoso libro Soy Tree, que es un libro que se enfoca en el amor propio y en el crecimiento interno a una edad muy temprana. Y puedo decir muchísimas cosas más de ella, pero ya la queremos invitar. Ella se llama Caro, bienvenida, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por tenerme, chicos. Claro, qué currículum, qué resumen Qué tan bello currículo, ¿no? tienes, chica. Bienvenida. Eso es trabajo humilde, pero cuando te apasiona algo, ahí no queda de otra que irte de fondo a aprender lo más que se puede y entender hasta qué punto eso que uno aprende puede poner al servicio de la humanidad. ¿Y qué te parece esa definición que dimos al principio? Ahí me imagino que dicen, no, esto está bien o esto está mal o vamos a ahondar un poquito. No, prácticamente es eso y me gusta mucho lo que dice Jennifer. ¿Digo Jennifer o Jennifer?
No, Jennifer. Jennifer, yo ya vengo aclarando en el episodio anterior que me gusta más mi nombre, que vamos dejando ese ladito de la Jennifer un poquito atrás. Para mí sigue siendo la No, Jennifer. para ya Julio ya me bautizó, pero bueno. No, me encanta el poder hacer esa pregunta, porque no es si crees o no crees, es qué tan consciente tú estás de tu energía y de cómo tu entorno te afecta. Entonces, prácticamente eso es en lo que yo me enfoco, en crear conciencia de esa energía, del entorno que habitamos, no solamente en nuestro exterior, pero también en nuestro interior, y en base a esa conciencia poder hacer las correcciones, las terapias, las alineaciones necesarias para que podamos optimizar nuestra energía, nuestro rendimiento energético y también elevar la vibración. Este tema, veo que vienen muchas preguntas, ya se me están ocurriendo varias, qué Sí. emoción. Y bueno, y en ciencia la energía prácticamente es todo, es la fuerza, es la vibración física real, pero desde el punto de vista, decir de crecimiento personal o espiritual y espiritual, creo que la vibración la utilizamos como una metáfora para ver como decir, el estado de ánimo, ¿no? Y aunque no se mida en hertz, como se mide otro Mm. tipo de energía, sí nos cambia nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, hasta nuestra fisiología. Por eso hay veces que podemos sentirnos o drenados o expandidos. Totalmente. Incluso hay una gráfica que es el mapa de conciencia, donde se mide por algoritmo el nivel, la vibración de cada emoción. La emoción del amor en realidad es medible y tiene la vibración más alta. Y entonces hay otras vibraciones de otras emociones más bajas, como la culpa, que están ya abajito, la furia, la culpa. Entonces, esa gráfica también nos permite ver en dónde está vibrando uno. Y hay veces que uno dice, esta persona es un poco mala vibra y no entendemos por qué lo decimos, ya es como una costumbre, pero en realidad esa persona está percibiendo cierta energía de la otra persona que no está en sintonía o que está creando desarmonía con su propio campo energético. Qué bueno que tocas eso, porque también los animales algunas veces perciben esa energía, ¿verdad? Totalmente. Y tú ves, por ejemplo, los gatos que ellos van pasando y se van estirando. Los gatos son magníficos absorbiendo la energía y después cuando ellos se están estirando, ellos lo que están haciendo es liberando energía. El perro, por ejemplo, no es tan inteligente en saber cómo. El perro sí puede absorber y somatizar ciertas energías, pero no tiene ese conocimiento de cómo liberarla. Oh, qué interesante. Y es muy interesante porque hay veces que cuando hacemos talleres grupales donde alguien lleva a su perrito, se está haciendo las sanaciones energéticas y después el perrito termina vomitando, y es porque él está ahí haciendo un trabajo también de acompañamiento, de sostener la energía y después de una manera que ellos tienen para poder liberar esa energía que absorbieron es vomitando. No le pasa nada al perrito porque al poder vomitar ya es como suelta esa energía. El gato es más inteligente, es más sabio quizás. Wow, no Ok. sabía eso. Qué increíble, qué espectacular. Y Caro, leyendo acerca de ti y entrando en materia también de quién eres tú, una chica que viene de ciencias, de estudiar biología, y después tienes esta transición a la terapia holística, ¿qué nos puedes contar? Porque también hay muchas personas que no creen esto, que son nada más lo que yo veo, lo que toco, lo tangible. Pero ¿qué nos puedes contar tú? No, totalmente. El camino mío nada más hace sentido cuando yo a día de hoy voy conectando los puntos hacia atrás y me voy dando cuenta que lo que estaba pasando, que yo sentía que no tenía ningún sentido y no tenía nada que ver una cosa con la otra, estaba llevándome de una manera muy estratégica al punto que estoy hoy. Yo estudié biología, estaba en la escuela, o sea, estaba formándome para hacer free optometry, de optometría, y ya tenía todo listo para poder entrar a la escuela, estar estudiando para mis exámenes, ya tenía las cartas de recomendación, había hecho mi tesis en el Amazonas, haciendo una investigación de la salud visual de comunidades indígenas en el Amazonas. Y era muy interesante porque en esa época yo soy muy perfeccionista cuando quiero hacer algo, me meto y me entrego por completo. Y cuando yo estaba ahí, pues estaba con los chamanes eran muy cercanos a mí, incluso soy la madrina del nieto de un chamán y me pusieron como la madrina de la comunidad.
hasta ese punto teníamos esa conexión, pero verdaderamente yo pensaba que estaban un poco locos. Porque ellos hablaban, me acuerdo una vez me hablaba que ellos querían hacer un experimento con alguien que estuviera a punto de morir para agarrar la resina de un árbol y utilizar esa resina que o lo mataba o lo salvaba. Y yo decía, pero esta gente está loca, o sea, quimioterapia, tómate una aspirina, ellos agarraban, o sea, ellos todo era con las plantas, entonces tengo un terreno en el ojo, entonces agarraban el agüita de las mañanas que cae en una plantica, uno recoge ese rocío y entonces te lo echa en las mañanas de la luna menguante, y entonces me hablaban de eso y yo no comprendía, o sea, para mí ellos estaban locos, necesitaban aprender de medicina, porque pues en la escuela de medicina, de biología, no hay un espacio donde tú uses tu propio razonamiento para dar una respuesta. Literalmente, tienes que tener una respuesta al caletre del texto para que tú puedas salir bien a un examen. Entonces, esa es la manera en que yo estudié, la manera en que yo me formé. ¿Qué pasa? Que después de eso yo decido quemar mis barcos porque yo estaba viviendo, a pesar de que yo estaba en la biblioteca y estudiaba y quería, estaba becada y quería hacerlo todo bien, algo en mí se sentía que estaba como muriendo, que no se estaba expresando. Y yo siempre decía una frase que era que yo me siento que tengo un color un corazón de colores viviendo en un mundo blanco y negro. Yo veía a todo el mundo en la librería, en la biblioteca, estudiando, y yo veía eso que había dentro de mí, y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo estoy en este cuerpo y en esta vida y todo lo que hay aquí adentro por expresarse nunca se va a expresar? Porque yo era de las que pensaba que una vez tú tomas una decisión en un camino, no hay vuelta atrás. Ya será en tu próxima vida que tomas una ruta diferente, pero ya yo, según yo, ya yo había tomado un camino y ese camino era irreversible. Luego de eso surgió una oportunidad que prometía permitirme expandirme, utilizar mi creatividad, hacer cosas que yo siempre quise hacer. Yo quería ser diseñadora de moda. Yo hacía los diseños de los disfraces típicos de Venezuela, eso era lo que yo quería hacer. Pero eso como que no tuvo mucho apoyo, hacía producciones, hacer libretos, vestuarios. Desde niñita eso no tuvo mucho apoyo de parte de la familia. Pero bueno, el caso es que yo tomo esa decisión, se queman todos los botes de lo que estaba estudiando y empiezo a trabajar ahí. Y entonces parecía ser la peor decisión que hice en mi vida. Viví unos momentos de abuso terribles de los que a día de hoy todavía sigo, es un tema, un proceso que sigo trabajando, pero fue algo de lo que me hizo hacerme consciente de la energía. ¿Y cómo me hice consciente de la energía? Porque sentía que ya no la estaba teniendo. Yo sentía que era como una pasita que me estaba desgastando. A mis 23 años sentía que mi cuerpo, mi mente, mi alma ya tenían como 150 y ya yo estaba a punto de simplemente perder la vida en ese aspecto. Me enfermé horrible, me iba a las emergencias, o sea, yo me iba manejando, me metía en una emergencia del hospital y que me pusieran una guía, algo así, yo estaba lista para ir. Y entonces yo en ese trabajo siempre le preguntaba a una persona que era como que la más zen, le preguntaba, ¿cómo yo puedo hacer para proteger mi energía? Esa era la única pregunta que yo hacía. En realidad eran como gritos de auxilio, pero en esa época yo no sabía, no tenía el conocimiento, la guía, el apoyo que a día de hoy tengo. Nunca supe la respuesta, o sea, si esa respuesta me la dieron, nunca resonó conmigo o nunca... Pero bueno, pasa ese tiempo, pasan los años, cambio de carrera, hago una maestría en comunicación estratégica. En los médicos nunca me dan un resultado de qué puede estar pasando, o sea, me siento súper enferma, pero todos mis exámenes siempre vienen. Voy al psicólogo, siento que no llego a ninguna parte. Entonces, una amiga un día me dice, ay, me gustaría regalarte esta terapia. Y voy a una terapia de Reiki. Yo sin saber nada de qué es energía, yo crecí en un entorno donde el tema holístico se trataba con mucho respeto, ¿no? Porque, bueno, el tema de que una bruja una vez le contó a alguien que en no sé cuánto se iba a morir, entonces
vivió con una sugestión toda su vida, después se murió, entonces ya hay nada de adivinación, pero al mismo tiempo nada que tenga que ver con energía, canalización, ni nada. Entonces yo a eso le tuve mucho respeto. Y es muy paradójico porque también eso pasa con la ciencia. Los doctores te pueden decir un diagnóstico y eso ya para ti ya es como que la pena de muerte, ¿no? Uno Total. ya como que lo adquiere y solamente pensando en eso y creyendo eso, en verdad puede morir. Es la sugestión, y es como tú dices, o sea, eso pasa en todas partes y en diferentes, pero la parte holística es la que tenía como esa categoría, en especial en los países latinos, ¿no? Porque tienes todo el tema de otras prácticas que sí es verdad que no vienen de la luz, pero mi alma sintió que esto era lo que yo necesitaba. Voy a esa sesión, una sesión de Reiki, no tengo idea de qué es el Reiki, y empiezo a sentir la energía. Empiezo a sentir la energía que se mueve a través de mi cuerpo. Ojo, todo lo que yo sabía de la energía era que la había perdido por completo. Claro. Y que sentía esta energía horrible en mí que me estaba drenando. Entonces, ahí empecé a sentir otro tipo de energía, una energía que me encargaba, energía que se liberaba de mi cuerpo y me ayudó muchísimo. Después de eso, empiezo a hacer yoga también, hago yoga todos los días, disciplinada, y eso empieza también a abrir mi canal. Y después de eso, hay un momento donde estoy pasando una situación muy difícil, porque estoy pasando un duelo de una relación de 13 años que se acaba, pero empieza ese duelo porque otra relación que empecé después de esa relación, que duró unos cuantos meses, se acaba y ahí me caen los dos duelos. Y al mismo tiempo, mi primer novio se mata en un accidente. O sea, eso fue muy duro, porque aparte viene la pandemia. Y bueno, fue una época muy difícil, que ahí no había mucha escapatoria. Tengo mi noche oscura del alma, que para los que no saben qué es la noche oscura del alma, es un momento donde tú sientes energéticamente que vas a morir, porque lo que está pasando es que tu ego se está desvaneciendo. La identidad que te daba vida o que le daba razón a tu ser empieza a desvanecerse. Entonces, en un intento del ego por salvar eso, empiezas a luchar, pero pues no te queda otra que dejar que esa versión de ti muera para tú poder generar una nueva versión de ti. Entonces, pasa ese proceso y mi vida cambia por completo. Vuelvo a quemar mis barcos. Ahí yo estaba trabajando en una agencia como directora de arte. Estaba en esa otra relación. Entonces, otra vez, quemar barcos, reinventarme de nuevo, y digo, lo único que a mí me va a ayudar a salir de esto es este mundo holístico. Entonces, por medio de terapias, certificaciones para mí y una práctica constante de yo poder llegar a balancearme nuevamente emocionalmente, a sentirme bien, y a proteger mi energía, obviamente, poner límites, o sea, todo ese proceso de sanación del niño interior, trabajo de sombra, limpieza energética, limpieza de la energía femenina, alineación con la energía masculina, transgeneracional, o sea, es todo un mundo que se empieza a abrir cuando tú estás en ese proceso de despertar espiritual. Y bueno, entre una cosa y otra cosa, me llevó a convertirme, podría decir yo, finalmente en una experta de la energía, donde ya estoy certificada en muchísimos tipos de terapias energéticas y también ya he desarrollado mis propios métodos. Empecé en la biología, pero las respuestas las fui encontrando en el camino, en esa transición de biología a espiritualidad, y te puedo decir que a día de hoy yo entiendo la biología gracias a la espiritualidad. Wow, qué belleza. Y me gusta toda tu historia porque es un poco de todo lo que venimos hablando en todos nuestros episodios, Julio, ¿no? ¿Cómo fue tu transición pasito a pasito? O sea, yo te escuchaba y decía episodio 2, episodio 3, episodio 4. Noche oscura del alma, Sí, episodio 2. exacto, también. Sí, no, hiciste un compendio, un buen resumen de lo que venimos hablando hasta en estos 12 episodios, porque hoy estamos en el episodio número 12. Y me encanta esta sincronicidad porque eh, cuando estábamos hablando de qué es lo que íbamos a hablar, de la invitada y todo eso, justamente en la actualidad yo estoy leyendo un libro de Henry Corbera que se llama El arte de desaprender. Y en ese libro él menciona su método, que es la bioneuroemoción, que es principalmente como decir, la manifestación biológica
de todos los bloqueos y programas que tiene nuestro inconsciente. Y entonces él dice, bueno, y aquí está, como decía, el reto, que en la actualidad el estudio de la biología debería ser como que más hacia una proyección de lo que es la conciencia. Y en realidad la conciencia es esa energía o esa vibración sutil desde el punto de vista holístico o metafísico, espiritual. Totalmente. Y para mí una de las cosas que me ayudó a conectar ese punto de que tenían que ver la parte holística, la parte espiritual, energética con la biología, porque cuando ya yo había entrado a este mundo, o sea, no tenía manera de conectar con los dos, hasta que leí un libro que se llama La biología de la creencia. Creo que se traduce así, The Biology of Belief, de Bruce Lipton. Y Bruce Lipton es un biólogo celular. Y es muy interesante el caso porque él es el padre de la epigenética. ¿Okay? Él descubrió, él les mandaba clases en una universidad, y si mal no recuerdo, porque esto lo leí como hace 7 años, pero es que en verdad causó un antes y después para mí de entender la biología. A él lo llevan a una universidad en una isla, y eso resonaba mucho conmigo porque como yo era pre-optometry y todos los que estudiaban conmigo eran pre-medicina, pues uno tiene que tomar los exámenes del MCAT o del OIT, y en base al puntaje que tú recibas o quedas en una súper buena universidad como UM, como Harvard, pero si no quedas en una universidad de tan alto rango, puedes ir todavía a estudiar medicina a algunas islas que también tienen la escuela de medicina. Entonces, bueno, ahí él estaba hablando mi idioma porque es un libro que es totalmente ciencia, o sea, yo estoy recordando todo mi bachelor en biología leyendo el libro. Entonces me di cuenta que lo mandan a una de estas universidades y que el pensamiento o la creencia de las personas que estaban estudiando en ese programa era como que iban a fracasar. Era un entorno de fracaso, estaban set for failure, o sea, estaban programados a fracasar. Él se da cuenta de eso, entonces empieza a tratar de cambiar ese entorno. El momento que él empieza a cambiar el entorno, a dar como mentorías, tutorías, a hacerlos sentir que son capaces, mágicamente, no es que ahora son más inteligentes, no, pero mágicamente empiezan a sacar buenas notas. Y lo que estaba pasando era que la creencia que ellos estaban teniendo estaba cambiando, por ende los resultados estaban cambiando. Entonces dicen que si esto está pasando con personas, ¿qué pasa si yo uso esto con células? ¿Y qué pasa con ellas? Entonces él hizo un experimento de poner unas células en diferentes entornos y en unas células madres, y entonces estas células se produjeron en células musculares, células grasas, no depende del entorno. ¿Qué no quiere decir esto? Esto no, en ese proceso que él estaba haciendo se da cuenta de algo que es revolucionario en cómo entendemos la ciencia y la biología y cómo el entorno o la creencia afectan nuestra biología. Él se da cuenta que la membrana que cubre la célula, que podríamos hablar, que es como el aura que tenemos nosotros, esa membrana que antes no tenía ningún otro propósito que simplemente cubrir los órganos de la célula, las partes de la célula, en realidad actuaba como un cerebro que recibía, captaba toda la información de su entorno y en base a eso mandaba la señal al núcleo para crear para crear la replicación del ADN y la expresión genética. Siempre en la biología, en todos los textos, hablan de que el núcleo, el ADN, tu genética es la que determina tu salud. Que si hay alguien en tu familia que sufrió algo, tú tienes que sufrir de eso también. Y la realidad es que no, es que el entorno, la información que hay en tu inconsciente, que no sé si saben que el inconsciente es como un iceberg, donde nosotros solamente somos conscientes del 4% de la información de todo lo que hay en nuestro cerebro registrado. Y ya el resto del 96%, pues sabrá Dios qué es, en lo que yo me enfoco es en ese 96%. ¿Okay? Pero para volver al tema, esa expresión genética de la célula no viene por nuestra
por nuestra genética de nuestros ancestros, sino por el entorno y lo que hay ahí dentro. Entonces, en el momento que yo entiendo eso, yo digo, ok, ya entiendo por qué yo estoy enferma. No significa, no es que es un parásito en el Amazonas necesariamente que agarré, no significa que es que yo vine genéticamente defectuosa, significa que muy probablemente el entorno en el que estuve o el entorno que se creó en mi cabeza es lo que me estaba haciendo enfermar. En el momento en que yo puedo empezar a tomar conciencia de eso, mira, yo sufría de gastritis crónica y yo nada más podía comer pan y agua. Para mí comer lo que yo quiera es un milagro, porque yo por muchos años nada más podía comer pan, un pancito con mantequilla y agua. Y tenía que tomar una pastilla todos los días para yo poder comer. Y comer eso. Ajá, y hace ya, podría decir, como hace 4 años, yo dejé de tomarme esa pastilla. Y ahora como a todo, y en mi Instagram la gente dice, ay, que comelona, le encanta comer eso, pero para mí eso es un acto de celebrar mi vida y de celebrar ese camino que me ha llevado a poder sanar ese aspecto y disfrutar del gusto, del compartir, de comer, de experimentar. Es un resultado de mi propio trabajo. Comes de todo y también veo que cocinas de todo. Como de todo y cocino de todo y me encanta invitar a la gente a que coman y disfruten lo que hago porque para mí es milagroso. O sea, es un milagro que yo nunca pensé que yo, algo tan sencillo como comer, era algo que me causaba dolor. Qué Y eso, bonito. eso es demasiado, es muy interesante, porque también eso, lo de las enfermedades. Tú dices, no, que eso es genético, entonces mi papá tenía esto, mi abuelo tenía esto y también. Claro, lo tienes porque estás en ese mismo ambiente. De hecho, Enrique Corbera también dice, cuando alguien va a su consulta y con una enfermedad que ya casi queda terminal y todo, él lo primero que hace es ponerlo en cuarentena, es aislarlo, sacarlo de ese ambiente. Claro. Porque si no va a estar, o sea, haga lo que haga, va a estar ahí con ese mismo ambiente, como decir, ese mismo caldo de cultivo. Y eso me viene una historia. Hace unos meses atrás con mi hijo, ya sale Jennifer, mamá, fuimos a un open house de un colegio para un high school y me encantó el lema. Pues yo decía, tengo resonancia con esto, era que tú le explicas también. Para ellos decía, para nosotros, más que la tradición, nos enfocamos en el ambiente, en el environment. Y dije, y en verdad qué importante es, porque cuando uno está en ambientes hostiles, ¿cómo te afecta? Y más cuando tienes estudiantes y jóvenes, ¿no? Que hay disciplinas o hay teorías tan antiguas que se han quedado en la educación de antes y todo ha cambiado tanto que digo, wow, me gusta, porque también las personas que presentaban, personas jóvenes que están cambiando las formas de pensar, valga la redundancia. O sea, ya esos momentos, esos ambientes hostiles, esas disciplinas estrictas, creo que llegaron a otro espacio. Yo creo que ya no encajan a este mundo moderno, ¿no? Y la gente tiene que crecer en ambientes agradables, claro, con límites, pero con ambientes bonitos que te inspiren, ¿no? Totalmente, y eso es algo que no nos enseñan en realidad, el tema de poner límites, el tema de también cómo aprendemos las estructuras educativas, que yo siento que pues va a llegar un momento, incluso a nivel universitario, yo me atrevería a decir que está un poco obsoleto, porque ahorita hay tantas maneras de uno conectar con sus pasiones y realmente generar un cambio en la humanidad por medio de tu propia pasión y tu propio propósito de vida, que no hace mucho sentido el currículum que existe hoy en día. Es mi parecer, lo dice alguien que tiene su bachelor's, tiene su master's degree, que ya ha experimentado, pero que también he visto que no encontraban mis respuestas ahí, sino que y bueno, hay gente que sí las habrá encontrado ahí, pero lo que pienso yo es que a nivel de la ciencia y la medicina nos falta muchísimo considerar la parte emocional inconsciente como también una raíz a las somatizaciones físicas, que son las enfermedades. Si no sabemos tratar eso desde la raíz, pues una pastilla simplemente va a tapar o prolongar un proceso que no está siendo sanado de la manera correcta. Entonces, no es que una es mejor que la otra, pero ambas tienen que coexistir para que una sanación, una transformación. Y claro, ¿y qué señales podemos advertir de nuestro cuerpo, de nuestro sentir, de que ya nuestra energía ya está cargada o bloqueada?
Mira, si te cuesta levantarte en las mañanas, si sientes que hay algo que te amarra de la cama, si te sientes desganado, si te sientes triste y capaz todo está bien en tu vida, pero sientes esa tristeza o ese vacío interior, si sientes migrañas cuando vas a un lugar o estás en un lugar, si tienes pesadez en las piernas, todos esos son indicadores. Esos indicadores pueden ser, nosotros tenemos el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. La cosa es que hasta ahora nos han enseñado a cuidar el cuerpo físico, pero estamos completamente dejando de lado los otros. Gracias a Dios, por redes sociales y eso, ahora se encuentra más contenido en la parte también emocional, la parte mental, mental health, todo eso. Pero tenemos que trabajar con todos ellos de manera integral. Entonces pueden ser ese tipo de emociones, que hay veces que son emociones que ni siquiera son tuyas, son emociones que estás cargando de un familiar o que te estás, ¿sabes? Te estás contagiando de un entorno que entonces te baja la vibración, puede ser esa pesadez en el cuerpo, puede ser que te trancas en tu proceso, de repente tengo una mala racha. Esas malas rachas necesitan atención de una buena limpieza energética porque no está pasando por casualidad. Hay algo que se está tratando de mostrar, algo que está tratando de comunicarse contigo, decirte, hay algo que no está alineado y a veces simplemente asumimos en una mala racha y la aceptamos como tal, cuando en realidad tenemos la capacidad de cambiar esa realidad, de cambiar toda la energía que está causando toda esta energía. ¿Y cómo podemos sentirlo a nivel también en el ambiente? O sea, ¿qué señales puede darte tú decir, no soy yo, pero algo está cerca de mí que me está Pero molestando? ¿a quién no nos ha pasado eso? Ah, no, Que uno entra en un un sitio sitio y y empiezas a sentir una sensación así como extraña, que uno dice, este espacio está como cargado, sí, es tiene algo como más mala fuerte. energía. O hay veces que entras en un hotel, por ejemplo, no sé si les ha pasado, que dicen, uy, esto parece embrujado, o sea, y no es que estás viendo un fantasma, ni estás viendo nada, pero se siente como esa densidad. O también hay un lugar que entras y es, wow, me siento relajado, me siento calmado. Eso a mí me ha pasado mucho y también con personas. También de Sí, personas, sí. uno termina de hablar con una persona y puede sentirse totalmente energizado o te puedes sentir totalmente drenado. Drenados. Escuchar a alguien en una conversación y nada más escucharlo tener esa conversación te drena, o algo así como que le pases por el lado y sientes como que ay, esta persona tenía una mala vibra. Esa es la energía hablando. Lo que pasa es que lo normalizamos un poco y hacemos caso omiso que si somos seres sensibles y que sí podemos percibir la energía de esa manera. ¿Y Y qué le también, recomendamos a esas personas? ¿Qué le recomendamos? ¿Qué pueden hacer si se sienten bajos de energía? Bueno, hay técnicas y cosas muy sencillas que pueden hacer, como irse al mar, no bañarse con agua salada, caminar en la tierra y hacer grounding. Esas son maneras en que, bueno, la sal corta la energía. Cuando haces grounding, pones los pies en la tierra, también puedes visualizar que la tierra absorbe esa pesadez que tienes. Hay también, por ejemplo, el palo santo, la salvia, que se usa mucho para limpiar lugares, incluso te lo puedes pasar y limpiar la aura. Siempre hago la diferencia, la salvia ayuda a eliminar, a limpiar energía negativa y el palo santo ayuda a elevar la vibración, ¿no? Traer la ligereza. Entonces esas dos, puedes utilizar, por ejemplo, para proteger la energía, los cristales que son negros, como la obsidiana, la turmalina, son cristales que ayudan a proteger la energía. Hay muchos cristales, por ejemplo, la citrina te ayuda a elevar la energía. Entonces, bueno, son cosas que al día a día uno puede hacer. A mí me encanta San Benito, la llavecita de San Benito. A mí me encanta él como protector contra cualquier energía negativa. Y también ya para un trabajo más profundo, para entender en realidad qué puede estar pasando, cuál es la energía, o sea, ser consciente qué es la energía que te está afectando, las situaciones o las emociones que están bloqueadas a nivel físico, mental, emocional, espiritual. Ya es un trabajo más personalizado. Yo me enfoco en ese tipo de terapias, pues hago diferentes técnicas. Con la terapia de limpieza energética, la gran intención que yo tengo es que tú entiendas, que puedas concientizar qué es lo que estaba pasando, por qué las cosas estaban pasando. Y una vez que ya removemos esa energía y te vamos reprogramando, tú aunque sea sabes
hasta dónde tú puedes también seguir protegiendo esa energía, mantenerla alineada. Fortalecemos el aura, revisamos los chakras, revisamos el rendimiento energético de los órganos y bueno, muchísimo más, ahí vamos viendo qué se hace. Uno lo que piensa en una limpieza energética, no sé, lo que yo hubiese pensado antes, que agarran unas ramas y te dan unos Te dan ramazos. unos ramazos, Claro, claro. O está la terapia, la del huevo, ¿no? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Que le explique, porque yo me quedé Uepa, loca. ¿cuál es eso? Yo conocía los ramazos, yo conocía, bueno, hay gente que se iba, que era? Al Orsa también, ahora allá en Venezuela, que se iban a la montaña del Orsa. Montaña. ¿Del Orsa? No, el Orsa no, me No, equivoqué, la montaña de Sorte. Sorte, la Bueno, pero montaña de deja a Sorte. Caro que explique lo que ella está Ah, diciendo. verdad, que explique. No, en eso no lo hago yo. No, no lo Ah, haces tú, o te lo hacen a ti. Bueno, me buscan y me encuentran, tú sabes cómo es. Vamos a retomar, a retomar, a retomar, a sí, retomar. fíjate que yo he practicado también cuando a veces me siento bloqueado, es el movimiento, salir a caminar. Total. Total. También hay veces que o no me salen ideas, la creatividad siento que la siento muy bajita y estoy viendo a mi alrededor, veo el escritorio como desordenado y empiezo a ordenar todo. Y en ese orden como que la energía empieza a fluir. No es que tú ves la energía que está fluyendo, pero sí lo sientes y las cosas empiezan como que a fluir más. Totalmente, son acciones que uno puede tomar que sí, es que la limpieza energética puede abarcar tantas cosas y es eso, ver un escritorio visualmente desordenado ya crea también un desorden, una disrupción energética a nivel inconsciente. Entonces, el simple hecho de ordenar algo, de tener tu cama organizada, de limpiar el closet, ustedes no se imaginan la cantidad de información y de energía que tiene la ropa vieja, ¿ok? Y no tiene que ser muy vieja, en especial si tú estás en un proceso de reinvención y estás constantemente trabajando en transformarte, en crecer, en reinventarte. De repente tú tienes una camisa que está ahí y te encanta, pero esa es la camisa que tú tenías el día que renunciaste a ese trabajo y la pasaste tan mal en ese trabajo que esa camisa siempre te recuerda. Entonces tú pasas por el closet y esa camisa no te está haciendo nada malo, pero tú pasas por ahí y ya esa información te está viniendo. Pero energéticamente te hace sentir de cierta manera. Oh, qué buen punto, porque algunas veces muy apegados, somos muy apegados a lo material, aunque te traiga malos recuerdos, ¿no? Totalmente. Entonces, una de las primeras cosas que yo recomiendo para cualquier persona en transición es limpiar el closet y empezar a sacar cualquier cosa que te recuerde en lo más mínimo a alguien, a alguna situación que ya no es parte de tu vida, sacarlo. Y el tema de las redes sociales, que también es indispensable. Sí. Hay veces que nosotros nos sentimos obligados a seguir a alguien que, uy, cada vez que pongo una historia me hace un trigger, me hace reaccionar y capaz una historia bonita que no le está haciendo algo malo a nadie, pero a ti te genera, no sé, te genera cualquier emoción que te genere. Y si tú identificas eso, pues lo mejor es silenciar esa historia, dejar de seguir, bloquear. Y eso es, pues, higiene energético, ¿no? Que hay que empezar. Sabes que yo acabo de hacer eso, pero no sabía cómo, entonces le Me pregunto. bloqueó. Te hubieras enterado, ¿no? Pero acabo de hacer mute a una persona que cada vez que veía me hacía ruido. Entonces, bueno, con mis primas, que somos el grupo, mi tribu, le digo, ¿cómo hago? Porque no quiero que sepa que la bloqueé, pero no quiero ver más nada. Me dice, no, haz mute. Y yo, ¡qué maravilla! Ya no sabía. Y ahora, cuando paseo por ahí, ¡ay, qué bonito está todo! Pero era de repente no es ella, soy yo. Pero a mí me estaba molestando, o sea. Exacto. Es que incluso una persona, por ejemplo, una persona que está sola y ve a una persona que está súper feliz con su pareja, no es que la persona esté feliz con su pareja, es que tal vez eso te pueda generar a ti emociones de carencia, de culpa, recordar al ex o cualquier situación que te hacen sentir mal. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es proteger su energía para que en el proceso que tú estás de fortalecimiento, de reestructuración de tu identidad, puedas hacerlo de la manera más saludable y segura para ti. Y ya en algún momento le quitas el miedo porque ya te da igual. Pero es el proceso que tú respetes en dónde estás, cómo te sientes y qué puedes hacer para protegerlo. Yo veo la energía así como en la vida de uno en el día a día, ¿no? Como esas cajitas donde si yo quiero, por ejemplo, leer un libro y me lo compro y te lo tengo ahí, ya tengo
ese libro está, esa energía de ese libro está en esta cajita. Si quiero empezar algo, un proyecto nuevo, ya está, tiene su cajita, su energía y todo eso. El problema viene cuando ya tienes un montón de cajitas y está Claro. tu energía en todas partes y no haces nada o no terminas de hacer algo. A mí me pasa mucho con los libros. A veces yo empiezo a leer un libro y, y me quedo ahí y lo dejo ahí A la mitad. a la mitad o no me captó, no me agarró y me leí 10 páginas y lo dejé ahí. Y entonces cada vez, ponte, lo dejo en la mesa de noche. Cada vez que pasaba por ahí veía el libro. Y eso es energía también. Y entonces, no me acuerdo quién fue, pero me enseñaron que si tú no vas a leer ese libro, agarra el libro, haces así, listo, y lo guardas. Y tal cual, porque esa energía que estaba en esa cajita regresó a ti y ya tienes esa energía para utilizarla para otra cosa. Por ejemplo, si es un libro que tú querías leer y que por alguna razón no lo has terminado de leer y siempre lo ves, te está mandando la energía de la procrastinación y entonces eso te hace sentir mal, entonces eso es una cosa. Pero también yo pienso que el tema de los libros es muy mágico y yo era alguien que yo nada más leía porque me tocaba en la universidad y yo no entendía por qué la gente leía. Yo decía, pero ¿por qué estás leyendo? Tengo un mejor amigo en la universidad que a él le encantaba leer. Yo le decía, pero ¿por qué lees? Si ya tenemos que estudiar todo esto, ¿por qué estás leyendo? No lo entendía. Y bueno, cuando yo empecé con este proceso, empecé a entender, no es que lo entiendo por entretenimiento, no, yo leo por crecimiento personal, por algo que me nutra, no por cualquier cosa, pero lo que me pasa con un libro, que es muy mágico, es que yo lo puedo comprar y está ahí, pero en el momento que yo agarro ese libro y lo empiezo a leer, es el mensaje que yo tenía que... Es como que si mi yo del futuro sabía que yo tenía que comprarlo, dejarlo por ahí, para que el día de la yo presente necesitara algo, estuviera esa ayuda después también de él. Eso me pasa con algún libro, pero especial. El libro tiene que ser muy especial. Y no necesariamente que lo vaya leyendo página 1, 2, 3, no. A veces que lo agarro y lo abro en un sitio, en una página cualquiera, y es precisamente lo que yo necesitaba leer. Y claro, otra pregunta, como siempre yo, Pepito, pregunto, ¿qué le decimos a esas personas? Ya comentaste las técnicas, ¿qué podían hacer para limpiar la energía? ¿Qué le decimos a esas personas que no se ven? O sea, ok, te hice el tratamiento, el proceso, pero después te pueden decir, pero no siento nada, estoy igual. ¿Qué le decimos a ellos? ¿Cómo ellos pueden visualizar cuál fue el resultado de ese trabajo o de esa terapia que ellos hicieron? Sí, la parte energética, no todo el mundo es susceptible a a la energía necesariamente. Incluso hay gente que dice, no, yo no siento nada. Ah, pero ¿qué sentiste? ¿Pensaste algo? Bueno, sí, yo vi una luz azul y después me metí por esa luz azul y me vi como un niño que me abrazaba a la Virgen María y después sentí como algo en las piernas, pero no sentí nada más. Y como que hay veces que la persona está cerrada a reconocer que se siente, que es sensible a la energía, que sí conecta con cosas, pero hay una resistencia, ¿no? Porque aceptar eso, reconocer eso, también significa aceptar una nueva manera de percibir la vida y el mundo. Es reconocer que la energía es real, es reconocer que tu cuerpo es energía, que tiene centros energéticos que regulan diferentes cuerpos, en diferentes órganos, etc. Entonces, más allá de que tú no sientas nada, al menos de la manera que yo trabajo, que, bueno, Julio ha trabajado conmigo y puede dar fe de esto, es que yo me enfoco en el reporte de todo el trabajo que hicimos. Es decir, yo no solamente trabajo la parte energética, sino que también te voy a tener 7 páginas de información de que en 1992 te pasó esto, y esto generó esta emoción, entonces a día de hoy esto te genera esto en el trabajo. Entonces, si tú no me contaste esto y yo soy una completa extraña para ti y yo te estoy dando 6 páginas de información, así tú no hayas sentido la energía, tú no puedes no reconocer toda esta información de la que te estoy haciendo consciente, que ya tú sabías, pero que no estabas listo para reconocer o integrar de la manera que estaba afectándote. Entonces eso no solamente te permite empezar a evitar conscientemente repetir esas situaciones, sino también de hacer un proceso de o aceptar, o perdonar, o soltar, o integrar la información que hayamos trabajado. Wow, qué interesante. Y las personas que de repente dicen, hice esto, pero pasó el tiempo y no veo cambios. Y eso es una cosa que a veces hay que entender.
Nosotros podemos trabajar hasta cierto punto la energía, pero si lo que necesita cambiar para que esa energía cambie es que tú tomes una decisión consciente que te alinee con tu propósito, que te alinee con tu felicidad, que te alinee con tu libertad, pues ya eso es algo que depende de ti. Nosotros te hacemos consciente de la información, no te decimos necesariamente termina con esta persona, renuncia, cámbiate de trabajo. Eso es algo que tú ya sabes lo que tienes que hacer. Nosotros todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero es cuestión de, hay veces que las cosas nos pasan por arriba y necesitamos profundizar con ciertas situaciones, crear patrones repetitivos en nuestra vida, en nuestra historia. Eh, Emociones, sentimientos, la manera que traemos pareja, la manera en que nos relacionamos. Entonces, nosotros te hacemos conscientes de eso, pero el cambio real es un paso a la vez. O sea, todo un proceso, una vida no se soluciona en una sesión, pero sí empiezas a ver diferencias, pero como todo. O sea, si tú quieres transformar tu vida, no va a pasar de un día al otro, requiere un proceso, de un seguimiento, un acompañamiento, y que en el camino lo más bonito de todo es que las personas correctas que te guían, que te apoyan, que te enseñan y que te acompañan, van apareciendo. Entonces van cambiando tus amigos, vas perdiendo amigos, vas teniendo amigos nuevos, vas teniendo maestros nuevos, mentores nuevos, vas conociendo gente. Y eso es el camino de la espiritualidad, del crecimiento espiritual, que no es creer en algo en específico, la espiritualidad real es hacerte consciente de quién eres e irte transformando para cada vez alinearte más a tu esencia, a tu felicidad y a la voluntad divina, que es eso, es verte feliz. Y esa línea que yo le llamo que no es Sí, una línea ese- muy delgada entre que uno piensa que todo es energía, que todo es mala vibra y todo eso, pero también puede ser un poco de mala gestión emocional. Total, total. Es que las emociones son energías también. Hasta el punto, porque cuando tú ves el tema de limpiar la energía de aspectos externos, están las entidades, ¿no? Parásitos energéticos, chips, implantes, todo eso, pero también es impresionante ver cómo una emoción agarra tanta fuerza que cobra vida propia. Entonces tú tienes esa entidad emocional de la rabia, la tristeza, la soledad, la culpa, lo que sea, y toma esa forma de entidad. Entonces no le podemos echar la culpa a todo el mundo, al resto del mundo, por una emoción que tú no sabías gestionar, que muy probablemente no tiene nada que ver con el entorno que hoy ya te rodea, sino con algo del pasado que todavía no estaba sanado, ¿no? Entonces, hay que también, o sea, no es saber o no saber gestionar, es tener entendimiento de tus emociones, de qué emociones se han generado que te han causado bloqueo y cómo más o menos ir aprendiendo a gestionar. Y bueno, yo soy canceriana y soy un mago de emociones y yo creo que mi talón de Aquiles es la parte emocional porque yo siento una emoción y la somatizo de una vez en el cuerpo. Entonces, bueno, ese ha sido mi aprendizaje, capaz por eso, gracias a Dios, me convertí en terapeuta para todos los días ayudarme con ese aspecto. Pero es eso, ¿no? Hay personas que también son, no hablo de por sí. Yo me podía estar muriendo por dentro, ni nadie me iba a ver llorar. Las personas pensaban que yo era súper fuerte, mis papás pensaban que yo era una mujer súper fuerte, que nada me afectaba, pero estaban enfermos como una loca, ¿no? Y claro, si tú estás enfermo, o sea, enfermo es decir, pues hay una somatización, un dolor, una cosa, necesitas un médico. Eh, pero nunca van a mirar eso con una parte emocional reprimida que no estás expresando, ¿no? Entonces, capaz esa era mi manera de lidiar con las situaciones, no mostrar mi vulnerabilidad, pero también en un momento que fui abriendo la parte más vulnerable, permitiéndome llorar, expresar, hablar, ya también uno va sanando. Entonces, no necesariamente el que ves más serio, más aplomado, más aplacado, es el que mejor está emocionalmente. Simplemente que está reprimiendo y incluso eso hay que sacarlo. Bueno, y tocando eso, aquí quiero resaltar un punto que Julio y yo, cuando hablábamos de qué queríamos tratar contigo, era de las limpiezas energéticas versus la terapia.
Porque también muchas personas que ahora dirán, con la limpieza me acomodo, pero resulta que es más allá, o pueden trabajar en conjunto, trabajan por separado. ¿Qué nos puedes decir según tu experiencia? Yo tengo diferentes tipos de terapia, desde constelación familiar hasta regresión, hasta sanación del niño interior, el transgeneracional y la limpieza energética, ¿no? Pero lo que yo trato de hacer es combinar. Depende del caso, depende de la necesidad de la persona, vemos. Si debemos empezar por una limpieza y si debemos empezar por una limpieza, también capaz hay cosas del transgeneracional que podemos limpiar, tal vez hay cosas de la infancia que podemos traer a limpiar, o tal vez la limpieza es más generalizada del entorno, porque en verdad está en un entorno caótico o está saliendo una relación y hay que empezar a limpiar esa energía, etcétera. Entonces, para mí no hay diferencia porque siempre estamos limpiando, ¿no? Siempre estamos limpiando un bloqueo, una emoción, un trauma, una energía externa, una energía generada desde adentro, pero la idea es desde un enfoque terapéutico ayudar a que esa información no sea algo de la que tú no te responsabilizas y dices, ay, bueno, ya estoy limpia, me desentiendo de todo esto, sino que eres con una conciencia que te permita seguir trabajando y mejorando tu calidad de vida, tus emociones, tu bienestar, tus vínculos amorosos y ese es el enfoque, por ejemplo, que yo le doy, porque a mí de nada me sirve limpiarte y que tú te sientas bien y que al día siguiente te reprogrames y sigas viviendo los nuevos patrones. Yo soy fiel creyente que mientras uno se hace consciente de ciertas cosas y cambias la percepción, todo cambia, todo cambia. El resultado va a ser totalmente diferente. Total, y eso es algo que requiere constancia. Es como formar un hábito, dicen, necesitas 21 días para formar un hábito. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a generar circuitos neuronales que te permiten crear esos caminos que te lleven a eso. Entonces, de la misma manera, tenemos unas autopistas neuronales que nos llevan siempre al victimismo, o a la culpa, o a sentirnos mal, o ver todo negativo. Y hay veces que, o sea, uno puede haber salido de ahí y a mí me pasa que de repente otra vez, bueno, déjame agarrar otra vez esta autopista y se siente rico sentirme así de mal. Y entonces uno va por ahí y otra vez es un proceso de cada día empezar a reprogramarte y a crear esas nuevas conexiones neuronales que te permiten agarrar una vía más optimista, más positiva. Y bueno, eso es un proceso que nos toca hacer a todos, pero venimos ya con muchos programas mentales de sociedad, de familia, de religión, entonces estamos programados de todas las maneras. Y todo eso está en el 96%. Claro, es que eso es lo que me asusta, Exactamente. o sea, que hay que trabajar el inconsciente, pero a juro, o sea, yo creo que es algo que todos deberíamos hacer en verdad, Totalmente. para poder canalizar, ¿no? Y entender mucho de nosotros mismos. Y creo que también es importante no solo que Carolina también trabaja a las personas, sino también trabaja los espacios, los negocios. Y nosotros tenemos una anécdota de eso. Cuéntate porque eso fue una locura. Yo tenía una propiedad aquí en Miami y quería venderla, pero esa propiedad a mí me daba demasiado problema y creo que en el episodio 2 de La Noche Oscura del Alma, yo creo que ese fue mi gatillo. ¿Tuviste ese ejemplo? Sí, y la quería vender y no se vendía y siempre habían problemas de todo. Y dije, ¿sabes qué? Yo me he hecho mis limpiezas energéticas con Carmen, ha ido buenísimo y sé que ella puede también revisar esto. Y claro, no sé, tú viste ahí un montón de cosas cuando te pusiste... Mandaron los planos, porque ya cuando fue una propiedad muy grande, eran 2 edificios, ¿no? Con ¿cuántas? Eran 7 unidades, pero eran como dos edificios pequeños separados ahí en una parcela. Entonces, cuando se revisan espacios, es más fácil que me manden todos los planos, porque ahí yo puedo ver todas las estructuras, puedo ver también buscar los mapas satelitales, entonces tomar en consideración todo lo que está alrededor. Y es muy interesante el tema de los espacios, porque hay veces que un espacio, no sé, uno, entender que el espacio, cuando es una casa o una propiedad, es una extensión energética de la persona, o un karma adquirido por esa persona, por ende termina siendo igual una extensión energética. Hay veces que la propiedad no se quiere vender porque el dueño pasado capaz vive una situación de apego con esa propiedad y no se quiere vender. Hay veces que la tierra y la energía que está en la tierra no permite que se venda o que construyan otra cosa o que se haga algo diferente, ¿no? Entonces,
hay que tomar en consideración esas diferentes cosas. Y bueno, yo siempre me refiero a esa propiedad como la propiedad embrujada, porque de verdad encontramos también en uno de los espacios, yo le digo, Julio, mira, tú parece como que están haciendo brujería, hay una energía bien densa, bien negativa, y él me dice, ah, no, sí, es que una vez encontré, ¿qué es lo que encontraste? Sí, Una había unos inquilinos que estaban ahí, tenían un altar Ay, con velas y un poco de santos que yo ni siquiera nunca claro, había en mi vida claro. había visto. Porque si yo veo una virgen, ok, la No, reconozco, claro, claro, veo, algo diferente. pero algo totalmente era algo diferente. que se sentía, Wow. ¿cómo Y se sentiste que sentía así. se Yo sentía entraba a eso? ese apartamento cuando me tocaba entrar a veces y era algo que lo sientes enseguida. Sí, y es que ahí está como que uno puede ya captar eso. Entonces, pues creo que recuerdo en las ventanas, yo veía unos bloqueos en las ventanas y estaba resolviendo esos bloqueos y que era lo que estaba pasando. Y estaba cambiando todas las ventanas viejas y las estaba poniendo con ventanas de impacto porque la ciudad me puso como decir, un complaint, Un una completo, una queja de advertencia que, de una que. advertencia que tenía que cambiarlo y ponerlo todo a código aquí. Y cada vez imagínate, un edificio viejo, una propiedad vieja, que sacabas la ventana vieja, se te venía abajo prácticamente la estructura de lo vieja que es y todo eso. Entonces imagínate eso por cada ventana. Y entonces no era solo eso, sino que por cada ventana se generaban emociones negativas de frustración, de rabia, de cólera de parte de Julio, y que era lo que me estaban mostrando ahí. Entonces, porque yo estaba viendo ese bloqueo en la ventana, porque era una extensión energética de las emociones que se estaban generando en Julio, que necesitábamos limpiarlas de Julio y de la propiedad. Y bueno, así un sinfín de cosas. Y a mí lo que me impresionaba es que ella no sabía de nada de los trabajos que estaban pasando en la propiedad. No sabía, por ejemplo, porque una vez también preguntaste, ¿y aquí en esta parte está, como decir, en una unidad, pero al final, aquí qué pasó? Aquí veo algo como turbio, y justamente ahí se había caído hasta el techo porque había ¿cómo es? Que había filtración. Una filtración de agua y hasta el Sí, techo se había caído. había un bloqueo. Y entonces también, no sé si era por la entrada o si era arriba, que yo decía, este techo se va a caer en cualquier momento. ¿Qué está pasando aquí? Entonces me decían, porque ahí no se había caído ese techo, pero ya yo ese techo lo veía derrumbado y también había como un tema de una filtración. Después empezamos a trabajar directamente con el realtor, ¿no? Decimos su nombre. Sí, Oscar. Con Oscar. Estábamos trabajando con Oscar, que es el realtor que estaba también en ese proceso de vender la propiedad. Y entonces ya en esas sesiones, porque las primeras sesiones eran como que para resolver todos los conflictos que están habiendo. Y ya después fueron sesiones para vender la propiedad. Entonces yo le decía, Oscar, ¿qué está pasando en esta parte aquí? Y me dice, no, no está pasando nada. Eso fue una cosa que revisaron, pero no pasa nada. Al día siguiente, explotaban las tuberías. Y así, o sea, la casa hablaba, la casa se expresaba. O sea, nosotros desbloqueamos algo y literalmente ocurría algo en ese lugar que lo que nos mostraba era que esa energía se liberaba y que se tenían que liberar si queríamos seguir con el proceso. Y era cuestión de Julio, tienes que soltar esta, porque Julio tampoco le quería soltar. Entonces, Pero no la quería soltar por la parte financiera, ¿no? Claro. pero al final nos soltamos por algo, Sí. pero nos estamos apegando a una energía que no nos está dejando avanzar. Avanzar. Entonces ahí empezó un coaching, oye, tienes que soltar, porque si no soltabas, bueno, y creo que la pérdida iba a ser... Y también emocionalmente estaba afectándote mucho también. Emocionalmente yo estaba Sí. drenado, pero tan drenado que es eso, precisamente es esa fuerza vital que estaba hablando Caro, que es la noche oscura del alma, era que ya yo no sentía, y me acuerdo que una mañana yo me desperté y dije, no tengo ganas ni siquiera ni de vivir, y primera vez en mi vida que yo sentía eso. La tristeza, toda esa mala No, vibra no te sé si era estaba. tristeza, era algo Un totalmente desgano, diferente que como. yo nunca había sentido en mi vida. Wow. Yo he vivido 2 noches oscuras del alma, del alma. Y de verdad que fuerte. Lo que es que la segunda vez que lo viví ya entendí lo que estaba pasando y ya tenía las herramientas. Pues la primera me agarró en un proceso donde ahí yo creía que me estaban atacando, que alguna fuerza externa me quería hacer daño y que me quería matar.
Y al final es que no, es que es tu propio ego luchando para mantenerse vivo, pero ya yo en ti está listo para dejarlo ir. Bueno, me imagino que para ti fue un antes y un después de cómo tomas decisiones, de cómo te sientes, de cómo te esperas a ciertos proyectos. Exactamente, sí. Y recuerdo también que tú me dijiste escribe. Y yo casi, Ese yo, yo, ejercicio yo me yo no encanta. escribo casi. Y si escribo, escribo en la En la computadora y computadora. ya, pero me puse a escribir y salieron muchas cosas. Todo lo que yo creo que lo hemos dicho también en otros Sí, episodios, o sea, de esas situaciones que son muy difíciles, que son, wow, que te pegan mucho, ¿qué es lo que aprendes de ahí? Entonces eso, yo empecé a escribir qué es lo que aprendí de esta situación, qué es lo que aprendí de esta toma de decisión, todo eso. Y eso me ayudó bastante a sobrellevarlo. Yo llegué a un momento que yo dije, ¿sabes qué? Esta parte financiera, yo creo que este dinero lo perdí, pero no lo perdí, yo compré mi paz. Y eso, me sentí, y una vez que yo firmé hermano. ese documento de venta, sentí una paz enorme, pero era una tranquilidad, era una cosa como que, ¡fuf! Así se fue. Y es ese simple reconocimiento y poder cambiar la perspectiva de algo que parecía ser lo peor que te estaba pasando, a encontrar cuál fue el propósito de esa situación, el Claro, claro. aprendizaje, y al tú permitirte ver eso, la escritura es un medio de canalización también que te permite sacar esa información del inconsciente y traspasarla al consciente. Entonces ya ahí es una liberación energética inmensa. Por eso el cambio de sentirte cargado con emociones negativas a sentir una liberación. Desde ese día yo escribo más, no tanto como quisiera, pero sí escribo un poquito más. Pero es que yo creo que la escritura te libera mucho, o sea, es el plasmar como ese sentir. No, y las veces que lo he hecho han pasado cosas como, para decir extrañas en esa ¿De qué escritura. tipo? ¿El tercer mundo? Cosas locas, como Oye, te diciendo, pasan cositas locas, a ti te cosas, pasan no, cosas cositas. locas en el sentido de que yo estoy escribiendo y ya no sé qué más escribir y de repente empiezo a escribir, pero como que si alguien me estuviera dictando algo y yo sigo escribiendo lo que alguien me está dictando y yo, ¿qué? ¿Pero quién me está dictando esto? No soy yo. O sea, es como una pelea interna, Una no soy yo, conexión loca. ¿qué? O sea, es Wow, qué extraño. Y interesante. a eso Qué llamamos interesante. canalizar. Exacto. Eso se llama canalizar, mira. Claro, claro. Wow. Soul Street fue mi primera escritura, porque yo no escribía, y yo simplemente, ya no, me había dicho una terapeuta, pero que hace trabajo energético, hace muchos años, que tenía que escribir, y eso lo tenía en la mente, en la mente, en la mente. En ese mismo proceso donde me estaba pasando todo eso, es que yo me siento en la computadora y empiezo a escribir, y salió Soul Street, o sea, esto es algo que no es que estaba en mi cabeza ni nada. Yo escribo esto y yo digo, wow, me hizo llorar. Y se lo enseñé a mis papás y los hizo llorar. Se lo enseñé a un amigo y lo hizo llorar. Y yo, ok. Entonces de ahí empecé ese proceso de, bueno, vamos a hacer los gráficos, esto. Y años después fue que vine a publicarlo. Pero fue mi primera canalización. Allá de hoy soy canalizadora, todo mi trabajo por medio de canalización. Pero entonces podría decir que este libro, aunque está, decirse, enfocado a los niños pequeños, también lo podemos leer nosotros, ¿no? Ese libro es literalmente el proceso que después de yo haber escrito esa historia, empecé a vivir cada página de ese cuento. Y a día de hoy, cual sea la situación que yo estoy viviendo, me identifico en qué página del libro estoy y me muestra el camino de qué tengo que hacer para volver a estar donde pertenezco, ¿no? Entonces, el cuento de Zoe es como ella tiene ese árbol bellísimo que veía en sus sueños, hasta que un día ya no lo ve más y ahí empieza en esa búsqueda de cómo volver a ese árbol. Entonces, con la guía espiritual de su abuela, que en realidad mi abuela fue una de mis primeras guías, mi abuela paterna, ahí ella le va enseñando cómo hacer para que un árbol crezca y que se mantenga fuerte y resiliente para que cualquier cosa del exterior nunca le haga daño y pueda crecer y que un día ahí ella pueda formar una casita en el árbol donde le enseña a otras personas a hacer lo mismo. Y esa es mi historia y a día de hoy lo que me enfoco y lo que hago. Qué bonito. Y antes de irnos, quiero hacerte dos últimas preguntas, porque esta, cuando te escucho, me viene y dije, tengo que hacerla. ¿Qué le decimos a las personas muy religiosas con respecto a la energía y todo lo que tú estás hablando? Porque de repente, bueno, holístico, energía, es que nada que ver, todo es Dios, ¿no? ¿Qué les decimos? O detrás de las terapias holísticas también
está la religión, ya hablaste de San Benito, pero cuéntanos un poquito más porque sé que hay un grupo de personas que son súper escépticos. Bueno, si ya crees en Dios, estamos en un muy buen lugar porque eso es principal, ¿no? Poder estar en conexión con esa fuente de creación. Hay personas que le llaman la fuerza, la fuerza universal, le llaman Dios, o le llaman de diferentes maneras, depende de la religión. Pero en el momento que tú te conectas con tu esencia, conoces cuáles son tus heridas, cuáles son tus traumas, conoces qué es lo que te hace vibrar, conoces qué es lo que tú quieres hacer, cuál es tu propósito de vida. En ese momento tú puedes estar alineada con el plan divino, tú puedes estar alineada con la voluntad divina, que es que seas feliz, que te sientas completa, que te sientas en unidad con Dios. Y lamentablemente, como hablé inicialmente, nosotros somos solamente conscientes de un 4% de información, de una serie de programas, situaciones, entornos en los que crecimos, de donde vienen nuestros antepasados, de donde vienen nuestros padres, en las situaciones que hemos vivido con relaciones, con trabajos. Y si nosotros no trabajamos eso, si tú no te enfocas, no te priorizas, no tratas de entender qué es eso que no te ha permitido conseguir una plenitud en tu vida, creer en Dios solamente es creer, pero sentirte una con Dios ya es otra cosa, y esa es la invitación que yo tengo, es el camino que yo he tenido, y yo no entendí la conexión con Dios desde la religión, la conocí desde la conexión conmigo, con mi esencia y con mi propósito. Entonces esa es mi invitación. Wow, qué bonito, qué bonito. Y esa invitación es muy importante porque hay distintas formas de conectarnos con Dios, no es una línea, ¿no? Y es muy personal también. Y mi otra pregunta, ya sí para decirle chao a esta gente bella, ya me Caro. Caro, ¿cómo le decimos a las personas que puedan... Hay mucho fraude también en este mundo de las energías. ¿Cómo diferenciar al que es un profesional y al que no? Esa es una muy buena pregunta, y la mejor palabra que yo puedo decir es tener discernimiento. Hemos hablado de la energía, hemos hablado de cómo uno puede intuir ciertas cosas, y en realidad si es una persona que te causa nerviosismo, ansiedad, inseguridad, es mejor que no te vayas con esa persona. Si no conoces a esa persona, pero algo te dice que sí, hay algo que te genera calma, paz en esa persona, entonces es tu energía, son tus guías, es tu yo superior guiándote a que esa persona pueda apoyarte en el proceso. Estar en un proceso energético con cualquier persona es algo que es vulnerable, es algo que es muy delicado, que hay muchas personas que no utilizan, no canalizan la energía de la luz para poder ayudarte a verdaderamente conectar con el amor, conectar con tu esencia, con un mayor bienestar para ti. Entonces, tener mucho discernimiento, conectar con las personas que te generen paz, y pedirle a Dios que te muestre quiénes son las personas que vayan apareciendo en tu camino para que te apoyen en el proceso. Wow, qué linda respuesta, Cari, muy importante. Tengan mucho cuidado. Qué lindo que expliques eso en las señales, uno el sentir eso, ¿no? Porque hay personas que tú las contactas por algún motivo y te dan como esa mala espina, ¿no? Entonces es mejor no seguir, sino ir al otro, ¿no? Y siempre ver de dónde vienen, el background creo que es importante. Saber si han estudiado, qué certificaciones tiene, si no. Todas esas cosas son importantes evaluarlas antes de tomar una decisión. Y también seguir la intuición de uno. Eso, Porque espectacular. eso es lo que te genera confianza, y uno necesita tener confianza en cada paso que da a su crecimiento, a la mejora de su vida. Entonces, si no tienes confianza en ti, no vas a poder hacer nunca una decisión correcta o alineada. Entonces, ese es un primer paso: conectar con una persona, sentirte alineado y tener confianza en que esa es la decisión correcta. Bueno, hemos llegado al final, Caro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué conversación. Gracias, Caro. Y yo creo que de este tema podemos tener tantos episodios, ¿no? O sea, una conversación bastante larga, con muchos hilos que alargar. Yo feliz de volver cuando me inviten otra vez. Excelente. Si te gustó este episodio, compártelo. Recuerden nuestras redes sociales, @claro y sin tapujos, y nuestros 2 patrocinadores, Marian Pineda, tu potenciadora de vida. y Belavita Wellness Center. Recuerden que si dicen que viene de parte de nosotros, van a tener ustedes un regalito de una sesión gratis con Marian Pineda, o un 10% de descuento con cualquier tratamiento de Belavita Wellness Center. Aprovechen esos regalitos que tienen tiempo limitado. Nos vemos.